Llegó la noche en aquel mismo día, el primero de la semana. El lugar donde estaban reunidos los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. No obstante, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decir: «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Después sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonéis no les serán perdonados». Tomás, uno de los 12, apodado el Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de esos clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de ese lugar, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y aunque estaban las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron». Hasta ahí, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de otros de sus discípulos, que no están recogidas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. No seáis incrédulos, sino creyentes. En varias ocasiones y en varios artículos escritos, en uno, que alguno habéis leído, cito una frase que me gusta, que es de Walter Brueggemann, que dice que el análisis de las escrituras es, entre otras cosas, es como un banquete. Y el obispo anglicano de corte más reformado, que era J.C. Ryle, decía: deberíamos leer nuestras Biblias como hombres, yo digo aquí como personas, cavando en busca de un tesoro. Y a veces no hace falta cavar tanto, ¿eh? Y pensaba esto porque, segundo domingo de Pascua, tal día como hoy, siempre todos los años, la lectura que propone el leccionario es la misma. Es de las pocas lecturas fijas. No sé si alguna vez pondrán Lucas 24 a partir del 36, que también hay un destello de esto. No lo sé. Y la puedo cambiar. La lectura de hoy la puedo cambiar perfectamente para no repetir, porque el leccionario no es una obligación. Sin embargo, es un texto que nos hace mucho bien. Y cuando lo he hablado con alguno de vosotros, nos ha hecho mucho bien. El pasaje nos enseña que no hay mayor bálsamo que la presencia del resucitado entre nosotros. Y esto nos habla en muchísimas circunstancias. Vosotros me conocéis bien, sabéis cuál es mi estilo y cómo es mi forma de pensar. Y por mi convencimiento personal de que revivimos mucho cuando revivimos y hacemos presente en comunidad un pasaje bíblico, mi estilo, mi enfoque, siempre ha sido sumergirnos de manera que todos nosotros pudiéramos meternos en el texto como si fuésemos los protagonistas de esta escena, ¿no? Como si nosotros fuésemos aquellos discípulos, trayendo la luz del texto a nuestras circunstancias presentes. Casi siempre lo predico así. Y una de las veces que lo hice así, creo que fue muy iluminador, que fue muy poderoso, y creo que ya sabéis por dónde voy, porque me gusta recordarlo, es cuando estábamos confinados en 2020. Viéndonos como los discípulos escondidos, bajo un techo y 4 paredes, teniendo que recurrir. En aquel momento fue a un sermón no era ni por videollamada, era pregrabado. Y quizá en aquel momento y en aquellas circunstancias vimos
a ese Cristo vivo traspasando paredes, ¿verdad?, cuando nosotros no podíamos salir. Le vimos en medio de nuestros miedos, porque las circunstancias en aquellos momentos eran aterradoras y nos dejaban tocados también de la cabeza. Bueno, la historia original, la de esta aparición de Jesús resucitado, es también en un ambiente de miedo, de escondite, de reclusión. Los discípulos tenían miedo de la persecución de las autoridades que habían mandado a Jesús a la cruz. Y al mismo tiempo, pues estaban desalentados, lo decíamos el domingo pasado, ¿no? Estaban desalentados, sin ánimo, lamentando la muerte de su amigo Jesús, en quien habían puesto su confianza como Mesías, y que encima ahora creían, pues, que sí, que pensaban que era el Mesías, pero pensaban que había fracasado al morir sentenciado en la cruz. Y hay en la actualidad mucha gente descontenta y desanimada en la fe. Algunos tienen ya tal descontento que raya en cierta apostasía. No me gusta esa palabra porque últimamente se abusa de esa palabra, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Apatía, apostasía, indiferencia. Están como esa vela. ¿Recordáis el simbolismo de la semana pasada? ¿No? Cristo es el resucitado y los demás somos nosotros, ¿no? Las demás velitas somos nosotros. Pues sería como esta vela de la esquina que no tiene la llamita, que se le ha apagado, ¿no? Hay personas que viven con incertidumbre, quizá con respecto a Jesús, con respecto a la salvación, o lo que alguna vez le pudieran enseñar en la iglesia, ¿no? Y ojo, yo creo que siempre es bueno cuestionar las cosas, porque eso nos sirve para madurar en la fe, pero no me estoy refiriendo a eso. Por ejemplo, seguro que os habrá pasado, a mí me ha pasado, no tengo que mirar a nadie, a mí me ha pasado. Años escuchando sobre un Cristo vivo, pero siempre con los mismos sermones maníos, la misma retahíla, a veces de esos sermones de un moralismo rancio que ya no te dice nada a tu vida, que lo único que hace es repetir cosas que ya ni siquiera significan nada, que han perdido lo que alguna vez pudieron decir esas palabras, ¿no? Y si acaso, asfixia. O te raya en la monotonía. Vas a la iglesia, escuchas lo mismo, básicamente lo mismo que te dijeron la semana pasada. Y la anterior, y la anterior. Los mismos tópicos, ya típicos, las mismas frases cliché. Y estas personas, y vuelvo a decir, ahí estaba yo, si vas a la iglesia es por una especie de temorcillo piadoso, ¿no? Te tienes que llegar a hacer la pregunta de si la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿por qué ya no penetra en mí? ¿No? ¿Por qué ya no me renueva? ¿Dónde está Jesús? Y automáticamente Jesús queda en nuestra vivencia espiritual en un cajón. O dicho de otro modo, como si estuviera en la tumba. Lo digo en sentido metafórico, ¿no? Referente a lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Dónde está el resucitado? ¿Cómo puedo decir yo eso? También lo recordé la semana pasada, ¿no? Esa frase de Pablo, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo puedo ver su compañía? Y si Cristo no está presente en mi vida, cuando digo presente no me estoy refiriendo a los silencios de Dios, que algunas veces sabéis que no... Pero no me refiero a eso. Si yo no lo tengo presente en mi vida, pierdo muchas cosas. Pierdo esperanza, o la esperanza mayúscula. Pierdo perspectiva, o luz, ¿no? Claridad para ver las cosas. Pierdo consuelo, descanso, o la fuerza para enfrentar situaciones. La ilusión por ese mundo nuevo de justicia, paz y gozo, ¿no? Y termino aceptando la derrota. Si Cristo no está, ante la nube de problemas,
ante las tristezas y la falta de visión en esta existencia, ante la vida, que en vez de verla de colores, la veo gris. Y es verdad que hay muchas cosas grises en la vida, por eso hemos estado orando antes, pero pierdo la paleta de colores. ¿Qué me queda? ¿No? Inquietud, desconsuelo, derrota, desánimo. No hablo de depresión en plan médico, ¿no? Sino existencialmente, ¿no? En la forma de entender la vida. Y por eso lo mejor es, la solución sería no pensar en esas cosas y dedicarme a tantas cosas que puedo entretenerme, ¿no? Te tiras todo el día viendo TikTok o cosas de estas, ¿no? Que hay tantas ahora. Pero en el texto de hoy vemos a un Jesús resucitado, triunfante, que no hay muro que le detenga, ni escondite que se le resista, y penetra dentro. Viene a buscarte. Viene a buscarte. Y puede que haya sido tú el que se ha escondido en esas 4 paredes, ¿no? Esos 4 muros, los 4 muros de tu propio corazón. Y viene a buscarte. Viene a buscarte porque es un salvador. Viene a buscarte porque es un rescatador. Dios no está conforme con el mal que ocurre. Y Dios en Cristo es solución al mal y a tus males. Lo que pasa es que cuando yo digo y a tus males, a veces podemos pensar, sobre todo los que a lo mejor hemos tenido alguna experiencia con teologías de estas de la triunfalistas, de la prosperidad y tal, que ahí la cosa se nos puede interpretar de otra manera. Aquellos discípulos sin esperanza y llenos de miedo, escondidos en aquella casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo a la persecución, no se esperaban que Jesús siguiese siendo respuesta. No esperaban al resucitado. En la porción que hemos leído, me encanta esto recordarlo todos los años, en la porción que hemos leído son 3 veces las veces que Jesús, el victorioso resucitado, dice, paz a vosotros. Y se lo dice a unos discípulos llenos de miedo. De verdad, ya sabéis que yo hago hincapié en esto. Y yo sé que me podéis decir, pero bueno, Rubén, vamos a ver, no hagas tanto hincapié en esto. Si los judíos se saludan así, paz a vosotros, shalom. Aquí no te inventen ninguna película. Es verdad que es un saludo. Claro que es un saludo, shalom, paz a vosotros. Claro que es un saludo. Pero ¿qué significa que un judío te salude diciéndote shalom? Te está deseando la paz de Dios, ¿no? Pero la paz de Dios, en su sentido más completo, es la paz del reino de Dios. El shalom universal que está por venir. Por eso el evangelista recoge las 3 veces que Jesús pronuncia shalom a vosotros, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente un saludo. Jesús resucitado es ya comienzo de esa paz. Ahí está la gracia del pasaje. Ahí está el chiste de que el evangelista lo haya reflejado las 3 veces. Jesús lo dice con todo el sentido. Yo lo había dicho antes. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, ¿no? Juan 14, 27. Ahora, en la resurrección se atestigua esa paz. Jesús es el príncipe de paz, como decía el profeta Isaías. Si estás ahogada o ahogado en lo que te turba, Jesús dice, y te lo dice a ti y me lo dice a mí, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Tened paz, mi paz, la que yo doy. Ahora, en la resurrección, se entiende que Jesús dijera, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Que ningún predicador venga aquí a decirte lo contrario. No, la vas a pasar canuta, claro, la vida es... ¿no? Y por seguir a Cristo vas a recibir machaques, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora que estás resucitado y presente en medio de ello... ¡Aleluya! Y la paz,
como acabamos de ver en ese versículo, no es ausencia de conflicto. Conflicto vas a tener. El concepto de shalom es más profundo y remite finalmente a una comunión con Dios que nos hace confiar y descansar con esperanza hasta que ese shalom sea una realidad total, ese shalom universal que yo decía. Y como anticipo a Pentecostés, dice el versículo 22, que sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Y descubrí por casualidad, que no es casualidad, que en Romanos 8:6, Pablo nos enseña que la mentalidad que proviene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es vida y paz. Precisamente la paz de la que llevamos un rato hablando. Cristo nos permite estar en paz con Dios. Paz con Dios, como el librito ese de Billy Graham de hace ya 50 o 60 años que se escribió el libro. Y como se dice en Efesios 2:14, que lo que se leyó, lo leyó Juan el Viernes Santo, en Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Ha borrado los muros de enemistad entre los pueblos, entre judíos y gentiles. O sea, reconciliación. Aunque no hay tiempo para esto ahora, pero ya me habéis escuchado decirlo más veces, el reinado de Dios implica una nueva relación de los seres humanos con Dios. Reconciliación. Implica también una nueva relación entre las personas sin sexo, o sea, sin motivo de sexo, ni raza, ni clase social, ¿no? Gálatas 3:28. O sea, reconciliación humana también. Y por último, reconciliación con la creación. Cuando Jesús sopla el Espíritu, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y este es un texto que ha creado un montón de controversia, ¿verdad?, entre los protestantes. ¿Qué capacitación es esta? ¿No? Y aunque yo creo que aquí hay más fondo, yo creo también, para no pelear, ¿no?, podemos ir a unos mínimos del meollo. Y desde esos mínimos, diría que la Iglesia, que nosotros, en la medida que proclamamos este mensaje de paz, este mensaje de perdón y reconciliación por medio de Cristo y su obra salvífica, este evangelio, esta buena noticia, cuando la proclamamos con el poder del Espíritu, que Jesús en el pasaje les ha soplado, ¿no? La recepción de este evangelio de Jesús, ¿qué hace en la vida de las personas? Cambia a la gente. Se saben perdonadas. Se les anuncia el perdón, la nueva vida, la vida redimida. Es la liberación del condicionante de pecado. Si tú eres esa velita apagada, avívala. Déjate soplar, que tenemos mucho que celebrar, mucha fiesta que hacer. En otras palabras, ¿no?, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5 se nos dice lo siguiente respecto a esto, ¿no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los seres humanos sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores por medio de Cristo. Esto último no es una aclaración que yo haga, que está en el pasaje también. Somos embajadores en nombre de Cristo. Que seamos esas bienaventuradas y bienaventurados pacificadores implica muchas cosas. Esa bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, dice precisamente, ellos serán llamados hijos de Dios. Que luego en la teología joánica, ¿quiénes son los hijos de Dios, no? Son aquellas personas que reciben a Jesús, que creen en su nombre y son engendrados de Dios, ¿no?, nacidos de nuevo. Cristo es nuestra paz. Nosotros, sus hijas e hijos, somos agentes de paz. Somos aquellas personas que, aunque tenemos aflicción, ¿las tenemos o no las tenemos? Las tenemos. Muchas. Pues aunque tenemos aflicción, las padecemos, confiamos en aquel que ha vencido al mundo, todas estas circunstancias. Y ya no cedemos
a la derrota en esas aflicciones, cuando nuestro corazón se turba y tiene miedo, sabemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz a vosotros. A los 8 días, Jesús se le vuelve a aparecer a los discípulos con el mismo saludo. Esta vez estaba Tomás, que no llegó a creer a sus compañeros cuando decían que Jesús había resucitado y había estado con ellos. Y Jesús en aquella ocasión, para dar evidencia de que es el mismo Jesús de siempre, el mismo, el que habían conocido, muestra que su resurrección, que su cuerpo glorificado, tiene continuidad con su anterior corporealidad, por así decirlo. No es un fantasma lo que quiere decir, no es un espectro. Sigue manteniendo su identidad, esta es la clave, ¿no? Como nosotros mantendremos la nuestra en una corporalidad glorificada, vaya a ser esto lo que sea, que yo no lo sé, ¿no? Y le enseña las marcas de las manos y las heridas del costado, porque el glorioso resucitado, el triunfador, que se nos llena la boca de alabanzas, el libertador, quiere que se sepa que es el mismo que fue cruelmente ajusticiado. Es el mismo que conoce nuestro dolor. Dios eterno, que se nos escapa de la mente, creador del universo, en Él sabe lo que es el padecimiento humano. El resucitado glorificado, que nos dice que no temamos y que dice que tengamos paz, el victorioso, lo dice con las marcas de un recorrido. El de haber llevado nuestras enfermedades, de haber sufrido nuestros dolores, las marcas de haber sido azotados, de haber sido considerado incluso como herido de Dios y abatido. Cuando se le ve, venido a nosotros en gloria y nos dice Shalom, lo hace, lo dice con la paz que da aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ocupando el lugar nuestro, yo sé que aquí hay matices, ¿no? Curándonos por nuestras mismas llagas. Y sé que esto mismo que estoy diciendo pues tiene varias lecturas, varios enfoques, ¿no? Me da igual el enfoque ahora. El núcleo es el mismo. El núcleo es el mismo. Y vuelvo a decir lo que dije al empezar. Cuando este mismo Jesús, ajusticiado, muerto, sepultado, vuelve a la vida y me dice que tenga paz, y no solo porque lo dice, sino porque lo veo que está ahí, entonces confirmo esto que decía al principio del sermón, que no hay mayor bálsamo que la presencia del resucitado entre nosotros. Esa presencia está aquí. Rompe con esa... La Iglesia, la fe, la palabra de Dios, no es esa rutina de esto, de lo otro, venga, de sermones que no tienen chispa, que no tienen sabor, que no te dicen nada. No es eso. Ya te digo yo que no es eso. Sabéis que no es eso. Y si estáis desanimados en el Señor o habéis caído en una rutina de esto, el Señor es el que se te presenta y te dice Shalom, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso significa. Y te sopla el Espíritu. Esa presencia está aquí. El resucitado prometió estar aquí con nosotros y está aquí. No tengas duda de eso. Shalom, paz a vosotros y sol y deo gloria.